Y es mucho mejor pensar esto antes de empezar a escribir que darte cuenta cuando ya llevas bastante tramo de la novela avanzada. No huir de los clichés, aprender a usarlos. Es lo más difícil de escribir, encontrar tu propia voz, tu propio estilo. Hay que pensar en el lector, ponerse en su piel. No puedes aunque quieras incorporarlo todo. Quieres demostrarle a todo el mundo que eres escritor. Una obsesión por publicar en muchos escritores y escritoras. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os quiero hablar de 20 errores muy comunes que cometemos los escritores y las escritoras cuando comenzamos. Algunos están relacionados un poco más con ideas, con formas de pensar, con hábitos, con miedos, y los otros directamente son cosas que solemos hacer un poco regular sobre la página cuando empezamos y estamos aprendiendo. Antes de empezar con esta recopilación, que espero que os ayude mucho y que sea muy útil, os recuerdo que podéis suscribiros para ver en mi canal más vídeos relacionados con creatividad, con hábitos, con libros, y que también podéis darle a la campanita, muy importante para que YouTube os avise de cuando subo vídeo, y que podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram y TikTok. Dicho esto, vamos allá con los errores que cometemos muchas veces cuando empezamos a escribir. Y recordad, no os sintáis mal en ningún momento si cometéis alguno de estos errores, porque es lo más normal del mundo y es parte del proceso de aprendizaje. Para escribir un buen libro es muy probable que antes tengamos que escribir un montón de libros bastante regularcillos. El primer error muy habitual cuando comenzamos a escribir es el de no darle al villano la profundidad o las razones suficientes para que sea convincente. Tendemos mucho al empezar a centrarnos en nuestros héroes, en esos personajes que son un poco más idílicos, con los que muchas veces pues queremos identificarnos o a los que queremos aspirar a ser. Les damos esas motivaciones, esos miedos, y nos olvidamos un poco de hacer lo mismo con los villanos. Realmente en prácticamente todas las historias va a haber algún tipo de antagonista, no hace falta que sea ese villano un poco más típico de la fantasía o de los thrillers, sino que por ejemplo también en una historia de romance puede haber algún personaje que se interponga por el motivo que sea en eso que queremos ver que sucede en el libro, que es que los dos protagonistas acaben juntos. Ese personaje de algún modo va a ser un poco, entre comillas, el villano de la historia. Y si no tienes muy claro por qué se mueve ese villano, tanto como escritor como lector, posiblemente hay algo que está fallando ahí. Si ese villano quiere conquistar el mundo simplemente porque sí, ahí puede faltar algo de trabajo. Hay muchas motivaciones que pueden llevar a un villano a ser como es. Puede ser por venganza, puede ser porque quiere poder para demostrar que es el mejor, o para salvar a alguien. Hay mil. Si necesitáis inspiración, fijaros cuando veáis cualquier película, cuando leáis algún libro, y preguntaros qué es lo que hace que el villano sea así, cuál es su historia y sobre todo qué es lo que quiere. Otro error muy habitual es el de escribir protagonistas que no tienen demasiada personalidad o que se dejan llevar por los acontecimientos, es decir, que son bastante pasivos. Esto lo podemos ver mucho cuando, al quitar ese personaje principal y sustituirlo por cualquier otro, la historia no cambiaría tanto, porque en vez de tomar la iniciativa y que lo que va sucediendo en la historia sean consecuencias directas de eso que están haciendo, de sus decisiones, simplemente de alguna manera van reaccionando a lo que les va sucediendo. Todos estos errores y los apuntes que os estoy dando al final son subjetivos porque se basan en mi opinión, y puede ser que algunos os sirvan y algunos no. Este es el caso de esto que es mi opinión sobre los clichés, y para mí un error habitual en los escritores cuando empezamos es el hecho de querer huir de los clichés a toda costa, incluso aunque sea en detrimento de nuestra propia historia, y que el hecho de quitarle un posible cliché que hubiese sea algo que la perjudica, a lo que tendría que ser nuestra historia, por el hecho de no querer caer en tópicos, cuando en realidad es prácticamente imposible, por no decir imposible, porque lo más probable es que cualquier cosa que se nos ocurra exista ya de alguna manera similar. Pero lo interesante es que nadie va a poder contarlo como hacemos nosotros, y profundizo un poco en esta idea de que no es malo usar clichés, porque los clichés al final lo que son es una herramienta, un montón de herramientas dentro de nuestra caja de herramientas. Al final el escritor, yo considero que no tiene que huir de esos clichés, sino conocerlos bien y saber cuál utilizar en cada momento para el beneficio de su historia. Hay muchísimos clichés en el mundo, desde el enemies to lovers, el friends to lovers, los triángulos amorosos, el cliché de la amnesia, el cliché de los sueños. Hay mil clichés y, como os digo, ya se han utilizado todos de alguna manera, pero el hecho de conocerlos te permite aplicarlos bien en tu historia para que tengan sentido dentro de esa historia, y también te permite darles la vuelta, jugar con ellos, enfocarlos desde distintos ángulos. Por ejemplo, un cliché que puede ser muy útil es el del triángulo amoroso, no solo porque te va a dar una especie de tensión instantánea y de drama dentro de la historia, sino porque puedes utilizarlo, por ejemplo, para mostrar la evolución de uno de los protagonistas, como a lo mejor los valores que tenía antes de empezar este viaje dentro de la novela se alinean más con los de uno de los personajes del triángulo amoroso, y como a medida que va avanzando y evolucionando empieza a interesarse más el otro. Puede ser también algo simbólico, así que os animo a no huir de los clichés, sino simplemente aprender a usarlos. Y creo que este querer huir de los clichés tiene mucho que ver con el siguiente error, que es pensar que cuanto más complicado mejor.
mejor. Esto se aplica tanto a cuanto más complicada la trama mejor, cuanto más complicada la prosa mejor, pero esto no es necesariamente así. Y creo que estos dos errores tienen que ver con que al principio, cuando empiezas a ser escritor, quieres demostrarle a todo el mundo que eres escritor, que puedes hacerlo, que sabes lo que haces, que vas a escribir un buen libro, y sientes que tienes que demostrarlo, que es algo que a medida que vas avanzando pierdes, porque ya eres escritor, no tienes que demostrárselo a nadie, pero cuando empiezas todavía tienes esa duda. Y muchas veces tendemos a pensar, por ejemplo, que al escribir una prosa súper enrevesada y súper pomposa estamos escribiendo mejor, cuando muchas veces puedes estar de nuevo haciéndolo en detrimento de tu historia, porque a lo mejor en ese momento esa escena no te pide un lenguaje complicado, o puede ser que el propio libro no te lo esté pidiendo si estás escribiendo desde el punto de vista de un personaje que a lo mejor no se expresaría así de una manera natural, y te empeñas en complicar el lenguaje y en hacer pompas. Lo único que va a hacer es que sea un poco raro al leerlo porque no tenga sentido. Otro error de mentalidad que he visto en ocasiones es pensar que no hace falta pensar en el lector y escribir un poco de alguna manera autocomplaciente, de decir voy a escribir lo que a mí me apetezca cuando a mí me apetezca. Y por supuesto tú tienes que escribir un libro que a ti te llene y que a ti te apasione, pero también tienes que pensar por otro lado en que le estás dando una experiencia de lectura a tu lector. Esto de nuevo también pues es muy subjetivo, porque habrá personas que digan no, yo quiero escribir algo y me da igual si el lector lo entiende o no, si el lector se aburre o no, pero desde cómo intento escribir yo y desde cómo creo que escriben muchas personas, creo que sí que hay que pensar en el lector, ponerse en su piel, ver si estás escribiendo una escena de la forma en la que desde el principio al lector le esté interesando, si estás explicando demasiado de golpe a lo mejor puede ser abrumador o no, intentar darle al lector un poco de espacio para que vaya asimilando las cosas. Creo que eso es algo importante y que muchas veces no pensamos en ello cuando estamos empezando a escribir, también seguramente porque al principio tampoco concibes que vaya a haber personas que te lean. Otro típico error es el de imitar autores y libros que te gustan, es decir, que si te encanta por ejemplo El Señor de los Anillos, pienses que sí o sí como escritor tienes que escribir una especie de versión del Señor de los Anillos, o que si te encanta Crepúsculo pues tienes que escribir una historia de vampiros que se parezca mucho a Crepúsculo de alguna manera. Y esto está muy bien por diversión y para practicar, pero seguramente si tú tienes intenciones de desarrollarte y de trabajar como autor, en algún momento vas a tener que empezar a encontrar tu propia voz, tu propio estilo y el tipo de libros que exactamente puedes escribir tú y que solo puedes escribir tú, que son eso que llevas ahí un poco dentro. Y desde luego no vas a crecer mucho como escritor si solo imitas lo que ya están haciendo otras personas. De nuevo, como os digo, como ejercicio creativo y como algo que haces por diversión es perfectamente válido. También solemos caer en este bucle de nunca acabar lo que empezamos. Empezar a escribir un libro y que en algún momento nos distraiga otra idea y nos empecemos a cansar de nuestro propio libro y a dudar de él y de si es bueno, y esa nueva idea nos parezca mucho más bonita y atractiva. Esto es algo perfectamente normal. Lo que pasa es que a medida que vas avanzando como escritor te das cuenta de que es algo que te va a pasar siempre, sobre todo cuando llegas a cierto punto de tu libro. Ese tramo que está entre la introducción y el desenlace, el centro, es lo más difícil de escribir, y es muy frecuente que cuando llegamos a esa parte que te plantea un montón de dudas, te hace tomar un montón de decisiones dentro de esta historia, haya algo de ti que te diga ¿y si empiezo con esta otra idea que de repente me parece mucho más fresca y me parece mucho mejor? Pero en realidad es simplemente tu cerebro engañándote porque tienes que enfrentarte a una parte muy difícil de tu libro. Así que mi consejo es que primero acabes, a no ser que tengas clarísimo que esa idea no va a ningún sitio y que no te está gustando, pero yo te animo a que acabes, que lo intentes, que intentes seguir adelante, y si pasas ese tramo de la mitad del libro que tanto cuesta, vas a ver que de repente sí que te va a apetecer escribir muchísimo más el final. Para aprender a escribir un libro tienes que escribir el libro entero, porque si no vas a aprender a hacer muy buenos principios pero no vas a avanzar con el resto del libro. Estoy asumiendo al hacer el vídeo que la mayoría de las personas que lo estáis viendo tenéis intención de mejorar como escritores, porque de nuevo puedes simplemente escribir porque te entretiene y que no te importe nada si ese libro es lo mejor que puedes hacer o no, y que no quieras enseñárselo a nadie. Pero si estás viendo este vídeo porque quieres seguir creciendo y evolucionando como escritor o como escritora, un error que no puedes cometer es el de nunca jamás enseñárselo a nadie. Necesitas que otras personas lo vean, que te den su punto de vista, que te digan qué les ha parecido, simplemente para tener ese feedback. Y ahora vamos a hablar también de otro error habitual con el feedback. Yo sé que da mucho miedo este paso cuando estás poniéndole todo tu corazón a algo que estás haciendo, porque al enseñárselo a la otra persona puede ser que no le guste, pero es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano, así que mejor ir acostumbrándose a ello desde el principio. Un error con respecto al feedback y a las respuestas que recibimos sobre lo que escribimos, y que al principio lo he visto también en muchos escritores y escritoras, es esa idea de que tenemos que tomar
tomar absolutamente todas las opiniones que nos dan e incorporarlas a nuestro trabajo, lo cual no tiene mucho sentido porque si no nos volveríamos locos, porque muchas veces te vas a encontrar con opiniones contradictorias. Vas a estar trabajando en una historia y una persona te va a decir que esa historia pues que le parece muy precipitada y que pasa todo muy rápido, y la otra te va a decir que le parece que es muy lento y que necesitas acelerar un poco la historia. No puedes, aunque quieras, incorporarlo todo. Así que en un momento dado vas a tener que aprender cuáles son las opiniones que te sirven, y creo que es muy importante primero, para poder hacer eso, entender qué es lo que queremos hacer. Porque, por ejemplo, si quieres hacer una historia de aventuras, el hecho de que alguien te diga, es que me encantaría que la historia fuese mucho más sosegada y que fuese mucho más lenta, a lo mejor no te sirve, porque tú precisamente lo que quieres hacer es una historia muy dinámica. Primer paso, saber qué es lo que queremos conseguir y cómo queremos que sea nuestro libro. Sí, antes os hablaba de los villanos y de los protagonistas. Otro error a la hora de escribir que a veces cometemos sin darnos cuenta cuando empezamos es el de escribir los personajes secundarios como si fuesen estereotipos. Es decir, que si tú escribes, por ejemplo, la madre del protagonista, en vez de pensar cómo sería en concreto esa madre, escribas un poco el estereotipo de madre que todos tenemos en la cabeza. Si la protagonista, por ejemplo, tiene una amiga deportista, que le des todas esas prejuicios que tenemos sobre cómo sería su amiga deportista, en vez de buscarle un poquito de profundidad a ese personaje, de buscarle una personalidad única y de ver por qué es así. Otro error que se comete mucho, y en este caso es un poco más de nuestra mentalidad, la mentalidad con la que afrontamos la escritura del libro, es pensar que tenemos que escribir el libro bien a la primera. Muchas veces cuando tú empiezas a escribir no sabes cuánto trabajo hay detrás de uno de esos libros que vas a la librería y lo abres y lo lees, y realmente tú ahí te vas a encontrar un producto final muy trabajado, que ha pasado un montón de filtros, que le habrán cambiado la trama, que le habrán cambiado un montón de párrafos, que le habrán cambiado escenas de sitio, ha pasado revisiones de todo tipo, de estilo, ortotipográficas, maquetación, y es muy probable que tú tiendas a comparar lo que tú estás haciendo y a pensar que todo lo que tú escribas en tu libro es definitivo y que tiene que quedar bien a la primera, pero eso no es así, porque en realidad la mayoría de los escritores no conseguimos hacer eso, sino que escribimos una primera versión, un primer borrador, y sobre él es donde trabajamos para llegar a ese resultado final. Así que no te presiones por escribir tu libro perfecto a la primera, porque puede que te equivoques, que tengas que borrar escenas, que tengas que escribir otros capítulos. Hay escritores que incluso han llegado a darse cuenta de que tenían que escribir el libro desde el punto de vista de un personaje totalmente distinto. Así que no tengas miedo, porque como dice mi querida Victoria Schwab, a veces para escribir bien un libro tienes que escribirlo mal primero. Los siguientes dos errores están relacionados, o más bien son lo contrario, y es que a veces cuando escribimos pensamos que tenemos que explicarlo todo al principio para que el lector lo sepa, y hablamos de un personaje y de repente contamos toda la vida de ese personaje en ese momento, lo cual puedes hacer porque seguramente hay autores que lo hacen de una manera tan interesante que a ti te apetece leer toda esa información de golpe, pero en general eso no va a funcionar para todas las novelas y para todas las historias. Así que si estás escribiendo una historia, por ejemplo un thriller, es muy posible que cortes el ritmo si de repente empiezas a contar toda la vida de cada personaje que te vas encontrando. Así que es interesante aprender a dosificar toda esta información. Y en el opuesto extremo tendríamos lo contrario, ese error de pensar que no tenemos que contar nada, o más bien que el hecho de que como lo tenemos en la cabeza y nosotros sí que lo sabemos, no darnos cuenta de que el lector a lo mejor no sabe por qué está pasando eso, porque ese personaje se está comportando así. Es un poco aprender a encontrar el equilibrio entre lo que tienes que contar, lo que no, y encontrar el momento adecuado para contar cada cosa. También cometemos mucho cuando empezamos el error de que todos los personajes parecen un poco iguales. Se dice que cuando tú eres capaz de tomar la frase de un personaje y no decir quién es, y el lector sabe perfectamente qué personaje ha dicho eso, es que has conseguido crear personajes con una personalidad única. Y es verdad que al principio cuando empiezas no te das tanto cuenta de eso, puede ser que les des aspectos distintos a los personajes pero no reparas en su forma de hablar o viceversa. Te animo a tener en cuenta todas las pequeñas diferencias que puede tener una persona con respecto a otra, tanto en su aspecto físico, sus motivaciones, su manera de hablar, su manera de ser, de comportarse. Eso va a ayudar mucho a que la historia sea más rica, a que cada personaje aporte una cosa distinta, y sobre todo va a ayudar al lector para que no se vuelva loco intentando saber quién es quién. Hay una técnica, digamos entre comillas, de la que habla Neil Gaiman, que es la de darle a un personaje un sombrero gracioso. Por ejemplo, si tú tienes varios personajes similares, a uno de ellos le pones un sombrero de color azul con una pluma roja, y el personaje ya va a quedar claramente identificado cada vez que el lector se lo encuentre. Esto es un poco una metáfora, porque no hace falta que sea un sombrero, puede ser una actitud, que sea un personaje que siempre está haciendo bromas, puede ser algo físico. También os animo mucho a cuidar los nombres, porque por ejemplo si llamamos a un personaje Carolina y a otro Carla, es muy posible que no ayude al lector a identificarlos. Cuando eres novato, otra cosa que te pasa es que a veces no piensas en el tiempo verbal y en el punto de vista con el que vas a escribir tu novela. Es muy importante porque en cada libro va a funcionar una cosa distinta, y a veces cuando empiezas no te paras a pensar en eso, sino que simplemente eliges la fórmula que es más popular en ese momento, o la del último libro que has leído,
leído, la de tu libro favorito, pero que funcione para esos libros no quiere decir que vaya a funcionar para tu historia. Por ejemplo, puede pasar que te hayas leído un libro en primera persona de presente y te haya gustado y quieras escribir tu libro así, pero luego te des cuenta cuando ya estás avanzando de que hubiese sido mucho más interesante si hubieses contado el libro en tercera persona con un narrador omnisciente y hubieses podido hablar de muchos personajes en vez de solo ese punto de vista del protagonista. Y es mucho mejor pensar esto antes de empezar a escribir que darte cuenta cuando ya llevas bastante tramo de la novela avanzada. Para el siguiente error voy a tomar una frase de Brandon Sanderson que le dice a sus alumnos, que es la de que cuando están aprendiendo a escribir, su obligación no es la de escribir un buen libro, sino la de convertirse en una persona que es capaz de escribir buenos libros. Y es que tendemos mucho a olvidar esto, y es que hay todo un proceso desde que empiezas a escribir hasta que al final escribes ese primer libro del que estás orgulloso. Y esto muchas veces no se ve en los autores publicados, pero está ahí. Antes de ese primer gran libro ha habido muchos otros. Su primera novela muchas veces no es su primera novela de verdad, y esto también es una cosa que muchas veces no se ve, y es bastante absurdo que nos obliguemos a escribir un primer gran libro. Puede ser que pase, puede haber gente que tenga esa capacidad y que se siente y sin haber escrito nunca una sola palabra su primer libro sea una gran novela, pero por lo general no suele ser así. E igual que, por ejemplo, cuando empiezas a cocinar no esperas que tu primer huevo frito salga estupendo, no tiene mucho sentido que nos exijamos que nuestro primer libro sea perfecto tampoco. Si tienes miedo de que ese primer trabajo no esté a la altura de tus expectativas, no te preocupes porque no tiene por qué serlo. Ya llegarás tú mismo como autor a estar a esa altura de tus expectativas, y no tiene por qué ser ese primer libro el que lo consiga, sino que simplemente digamos que estás un poco ensayando. Hay un error que veo prácticamente a diario y es una obsesión por publicar en muchos escritores y escritoras, y que como persona que ha estado ahí, que siempre ha visto el publicar como un gran sueño y como un poco el final del camino o esa meta, quiero advertiros que no es la salvación mágica. De repente no te sientes validado, de repente no eres feliz por haber llegado a ese punto, sino que a partir de ahí también te vas a encontrar con un montón de obstáculos. Así que mi consejo siempre es que no penséis tanto en cuándo me va a llegar ese momento de publicar, sino que simplemente disfrutéis un poco del camino. Sé que es un cliché, pero al final es que es la realidad. Es mejor ir preparándote tanto como escritor como a nivel mental y emocional para el momento en el que publicas, que conlleva muchas cosas, que publicar antes de tiempo, publicar mal, publicar con alguien que no cree en ti, publicar el libro equivocado, publicar de la manera que no es para ti. Paciencia y calma, porque las cosas llegarán en el momento en el que tengan que llegar. Esto también me lleva a otro error muy habitual que hemos cometido muchísimos escritores cuando empezábamos, que es el de firmar contratos sin que lo mire antes un profesional. El mundo editorial es muy complejo y hay un montón de pequeños factores que no podemos tener en cuenta cuando empezamos porque ni siquiera los conocemos. Así que mi consejo es que si algún día alguien os pone un contrato delante para firmar por vuestros libros, antes de firmar absolutamente nada, y aunque lo leáis y os parezca que es todo lógico, créanme que hay muchas cosas que no sabemos. Así que mi consejo es que busquéis un profesional especializado y que le eche un ojo antes. Y mi último consejo, irónicamente, es que no cometáis el error de pensar que los consejos que os dan otras personas sobre escritura son la verdad universal, porque al final cada persona tenemos un proceso de trabajo, tenemos una experiencia distinta, una manera en la que nuestro cerebro funciona y encaja las piezas, y lo que para una persona funciona, para otra no tiene por qué funcionar. No caigáis en creer que porque estáis empezando, cualquier persona que os vayáis a encontrar sabe perfectamente qué es lo que es bueno para ti. Seguramente esa persona sabe lo que es bueno para ella, pero lo que es bueno para ti lo vas a tener que descubrir tú, así que nunca te tomes nada como una verdad absoluta. Hasta aquí esta lista de errores y de consejos, espero que os sea súper útil. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para más vídeos como este, y muy importante, darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.